Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este lunes que es 14 de octubre de 2024. Voy saludando a quienes nos acompañan en la mesa. Hoy tenemos una mesa 50 y 50 en varios sentidos. Mitad hombres, mitad mujeres, mitad una generación, mitad otra, podría decirse. Vamos a ver, voy presentando a Julieta Sierra. ¿Cómo te va, Julieta? Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Del otro lado, Gloria Robaina. ¿Cómo estás? Día, Acércate más al micrófono. ¿Cómo están? Sigo. Tomás Casareto. ¿Todo bien? Todo bien. Y del otro lado, frente a él, Miguel Brechner. ¿Cómo andás? Bien, lo más bien, todo bien, por suerte. Bueno. Muchas gracias. Tenemos un par de temas, por lo menos, para discutir con ustedes. Les propongo que empecemos por... ¿Cómo llamarlo? El más fuerte, el más estremecedor, ese que nos ocupaba incluso hace unos minutos en otro espacio del programa. La policía busca a los autores del ataque a balazos en el que este sábado en la zona de Cerro Norte, en Montevideo, terminó asesinado un bebé de 1 año y herida de gravedad su madre de 23 que ahora se encuentra en CTI. Las autoridades relacionaron el hecho con una guerra entre varias bandas de narcotraficantes por el control de esa zona de la capital. ¿Qué fue lo que ocurrió? Varios desconocidos llegaron a la casa en la que estaban la mujer y su hijo y atacaron la vivienda a balazos. El bebé murió por el impacto de 3 proyectiles. Su madre recibió 4. El bebé era hijo de Axel Joel Matos, de 23 años, líder de la banda de Los Colorados, o Los Colo, que opera en esa región con el apoyo de narcos brasileños. La mujer es hermana de otro integrante de la banda. Los Colos están enfrentados a otros 2 grupos, por lo menos, la de los Albín y la de los Suárez. Otro dato para, digamos, la impresión, para el estremecimiento. La policía científica encontró en el lugar más de 40 vainas de diferentes calibres. El bebé y su madre fueron atendidos en primera instancia en el Hospital del Cerro, donde la dirección afirmó que estaban preparados para recibir más heridos porque era posible imaginar que hubiera venganzas. Una fuente de ese centro de salud le dijo al diario El País que, aunque el impacto de este caso es mayor porque murió un bebé, en realidad es habitual atender hasta 3 personas por día vinculadas a enfrentamientos entre bandas de narcotraficantes. Entrevistamos hace unos minutos al director del hospital, el doctor Avellanal, y él confirmaba que desde su apertura en noviembre del año pasado, en ese establecimiento llevan atendidos a más de 300 heridos de bala y a más de 80 heridos por arma blanca. El sábado mismo, otras personas heridas graves por disparos o por arma blanca fueron ingresadas en ese hospital. A la madre se le estabilizó y se resolvió sacarla de la zona para evitar otro hecho de violencia. Esa resolución se tomó porque mientras la víctima estaba siendo revisada, pararon allí entre 3 y 4 motos con intenciones serias de complicar todo, según dijo una de las fuentes que consultó el diario El País. ¿Cómo reaccionaron? ¿Cómo les cayó esta noticia que se fue conociendo, bueno, el sábado mismo, pero sobre todo con más detalles el domingo? Y son de las noticias que uno viene en una lógica diferente de campaña, con otro ritmo y discutiendo, entregando volantes y son de las cosas que cuando cuando agarrás el teléfono y mirás es un parteaguas importante que primero que te hace dimensionar una realidad, y yo acá no tengo pretensiones de hablar en términos electorales ni mucho menos, porque en estas situaciones me parece que no corresponde. Es un parteaguas en general de decir, es complicada la situación. Primero, en el avance que ha tenido el narcotráfico en el mundo, en que siempre las víctimas terminan siendo las familias más pobres, en que en estos casos donde son entre bandas, cuando las víctimas son niños, de las cosas que hacen sus familias o lo que sea, también es complejo, porque también uno se pregunta qué es lo que viene después, porque también ahora hay un niño en el medio, ¿cómo se desata esto si hay una madre internada y están denunciando que hay motos merodeando también el hospital?
no sé, me asusta un poco el desenlace y termina como dejando un poco eso, las riñas electorales y la campaña, o al menos a mí me pasó eso, es como, no sé, armemos una mesa donde estemos todos, ya ni siquiera me importa incluso quién va a ganar el gobierno, pero quien sea, sentémonos todos a pensar de una forma genuina esto, porque se nos está yendo de las manos. Hoy leí antes de venir un avance de un estudio que está por sacar el sindicato médico, el sindicato policial, que en los últimos 3 meses los heridos de bala menores de 15 años es 1 cada 18 de los heridos de bala son menores de 15 años, cuando veníamos de 1 cada 3 meses, y eran en general por accidente o por violencia doméstica, nada justifica, pero cuando es en el marco de una balacera, en medio de peleas entre bandas de narcotráfico, es como, ¿cuál es el desenlace de esto? Entonces, por fuera de las riñas electorales, por fuera de la campaña, por fuera de quien gane, por fuera de los partidos, vamos a tener que tomar medidas en serio por parte del sistema político, por parte de la academia, por parte de la sociedad civil. Incluso en el momento no llega un momento que no habrá que, no sé si dialogar es la palabra, pero no habrá que tener un contacto con estas bandas y decir, hagamos una tregua donde los niños, donde los civiles no estén involucrados en estas cosas. Mirá qué disruptivo el planteo que termina haciendo Julieta. Que no sé si llamarlo diálogo, porque tampoco quiero decir, hay que dialogar con esta gente, pero es como, generemos una instancia capaz. En alguna de las versiones de prensa del fin de semana se señalaba que la joven y su hijo habían muerto por error, que los disparos no iban contra ellos, sino que iban contra Axel Joel Matos, ¿no? El líder de la banda. Pero hace un rato venía un mensaje de un oyente que decía, ¿sí? No sé. ¿Se puede dar por seguro que fueron muertes por error? ¿O simplemente el ataque fue contra esa casa, hubiera lo que hubiera adentro, y si tenían que caer otros de la familia, que cayeran, ¿no? Después de todo, ¿cuáles son los límites? Y si tenía que haber gente que no era de la familia, también iba a suceder. No, es demoledor. Eso que yo me pregunto, cuando leía me preguntaba eso, que ni siquiera sé cómo denominarlo, porque es como, no hay que generar algo con esta gente, decir, manejémoslo de alguna forma, pero dejemos los niños aparte, no sé. ¿Saben a mí lo que me pasa? Yo creo que acá hay 2 cosas para discutir. A mí en lo personal siento que cuando se dan estos hechos terribles, horribles, dolorosos para la sociedad, tenemos 5 minutos de reflexión y después todos seguimos con nuestra vida. Y a ver, no deja de ser espantoso, no deja de ser algo que se tiene que hablar, porque sí soy de la idea que no hay que taparlo, porque el hablarlo concientiza también de muchas cosas, y la concientización sirve para una presión social de los diferentes miembros de este país, de esta sociedad, que podemos realmente generarle presión al sistema político, de quienes tienen cargos de responsabilidad, para poder aplicar más fuertes políticas de seguridad, que no siempre y no necesariamente son siempre represión, aunque es parte importante de la lucha contra el narcotráfico. Pero sí, teniendo en cuenta lo primero que quería decir es, se dan estas situaciones y después pasa el tiempo, pasan los días, y la lógica de que todos tenemos nuestras responsabilidades y nuestro día a día, esto se diluye y pasa. Sí, ya ha ocurrido. Ya ha ocurrido con otros hechos. Si soy sincero, no me acuerdo cuándo fue la última vez que ya sucedió. En el Maracaná hubo un cuádruple asesinato en el Maracaná. Pero la realidad es que sucede, tenemos unos minutos de reflexión, un día de reflexión, pero después ya la lógica de la vida de las personas sigue, y no es una crítica hacia la ciudadanía, que naturalmente tiene su día a día, pero sí creo que implica una concientización, como decía Julio, decir, es momento de empezar a hablar las cosas, y ahí sí entra lo político, por fuera de este caso, que no quiero usar la palabra circunstancial porque no lo es, pero que es puntual, como tantos otros que también son puntuales, y en la medida que seguimos hablando de eso lo despersonalizamos. Pero tiene que haber un diálogo de políticas de seguridad entre todos los partidos, entre todos los dirigentes y entre toda la sociedad civil. Pero también ese diálogo tiene que venir aparejado de compromiso, porque en nuestra corta edad, y capaz en no tan corta edad, pero obviamente más experiencia,
la realidad es que se han dado varias instancias en lo académico y en lo político de que se discuta sobre qué hay que hacer en materia de seguridad. Y la realidad es que, sobre todo más acercado en el tiempo, hemos visto que muchas veces hay un determinado consenso, pero después no se transmite a lo parlamentario. Entonces, el diálogo y el consenso tiene que venir después aparejado de políticas públicas que se bajen a tierra. Si no, vamos a volver dentro de 2 meses con otro caso similar en otro barrio de Montevideo, probablemente porque es donde está concentrado la mayoría de estos actos de violencia terribles, y vamos a discutir sobre lo mismo. Sí. Dice desde la audiencia Gustavo: yo trabajo en el Cerro, Santa Catalina y Paso de la Arena. La realidad de la violencia en esas zonas es terrible. Pienso que la campaña política e incluso las tertulias se dan entre personas de clase media, media alta, que ni conocen ni se imaginan el grado de violencia y degradación que existe en amplias zonas de Montevideo, la capital. La violencia es permanente. No hay dique, dice este oyente. Tiene razón. No hay dique de contención, creo que es lo que decís. Tiene razón. Por eso yo creo que, si pensamos, o sea, el tema es demoledor. Además, digo, hoy es un niño de 1 año, pero también cuántos niños ya fallecieron de la misma forma. Y en ese sentido, el juego de la violencia en nuestras sociedades, ¿no? Yo ayer estuve a punto de perder un sobrino que vive en Buenos Aires porque en un robo al celular de su esposa le pegaron un tiro. Entonces, quiero decir, tengo como muy vivencial esta cuestión de lo que puede pasar saliendo simplemente a la calle. Claro, esto tiene más que ver con el narcotráfico, que es una cuestión que obviamente nos ha desbordado a todos. Yo creo, Tomás, que aquí hay una falta de responsabilidad absoluta del sistema político. ¿Y por qué digo el sistema político? Porque en definitiva son quienes manejan las políticas públicas, quienes manejan las responsabilidades de qué tienen que hacer los estados con relación a este tema. Entonces, sí, se han armado mesas, se discute, hay millones de propuestas, se pelean los candidatos, que en tu época, que en la mía, se tiran con los ministros, se cobran deudas. Esa es la manera que ha tenido nuestro sistema político de abordar este tema. Y me digas a fondo, esto que dice Julieta, ¿cómo de una vez por todas no nos sentamos? Porque digo, capaz que aquí desde la sociedad civil, que ha sido y sigue siendo tan activa en otros temas, tampoco se ha visto una propuesta o una actividad que fuertemente esté reclamando. Me dirán, es un tema que a todos los países les está pasando. Sobre el narcotráfico, no puedes esperar menos, que esto fue accidental, de ninguna manera. Si con un auto se paran, viene un auto, se para al lado y mata a todos los que estaban en el auto de al lado. Y aunque hubiese sido accidental. Y no tienen ningún escrúpulo de nada. Acordémonos aquel que fue en Solimar, creo, que estaban los 4 chicos en un auto y el que vino a balear al que manejaba y al otro, no tuvo ningún problema en hacerlo. Entonces, bueno, ¿cuáles son las soluciones? Los estados en general están luchando contra esto, pero desde nuestro sistema político y de nuestros actores políticos, y hoy en campañas electorales, todos, no hay propuestas en serio con relación a la cosa. A ver, a mí, esto es una guerra de bandas, dicen. Todo lo que está pasando hace 10 años que estaba pasando en Colombia y en otros países, en México. Todo lo que pasa acá ya pasó en otros lados. O sea, bueno, pero digo, acordate, Bonomi, que hubo algunos casos ahí, decía, como era se cobran cuentas, no, sí, él sí, tenía una frase, ajustes de cuenta. Sí, pero eran ajustes de cuenta entre, a ver, esto es una guerra, no importa quién dispara, quién está dentro de una casa, todas esas elucubraciones que hacemos, porque de alguna manera algo tiene que decirse. A mí lo que me aterra es que todo esto es profecía de un hecho cumplido, porque hace 10, 15 años que esto estaba empezando, empezó cada vez peor, y las medidas cada vez se politiza a un nivel más bajo, porque en vez de tratar de encontrar soluciones, estamos en la cobranza de cuentas. Me asombra, pero no, porque sé que pasó en otro lado del mundo, que el líder de la banda tiene 23 años. O sea, es menor que los jóvenes que están
en la tertulia. No, perdió 23 años. O sea, entonces, yo lo primero que creo que tenemos que enfocar esto con un grado de humildad. Lo segundo que tenemos que entender es que hay que ponerle restricciones al movimiento de la plata. La plata es el único determinante para saber por dónde van las cosas, y entiendo que genera complejidades para muchos, pero hay que ponerle restricciones, porque si no, o sea, con la situación actual de plata, la plata se puede mover sin ningún problema, y la única manera que hay algo de limitación es moviendo la plata. Y por más que todos digan vamos a sentarnos juntos, esto tiene que ser global. O sea, cuando los barrios están cerrados por el narco, presionados por el narco, la gente entrega sus casas, la gente consigue trabajos remunerados razonablemente, te va distorsionando todo, y la contrapartida es el Estado apoyando, haciendo otro tipo de actividades, haciendo otro tipo de lugares para los jóvenes, buscando otras, o sea, acá hay un vacío entre una cosa que empuja y tiene adeptos, y el Estado y la sociedad que no está buscando cómo contrarrestar. Solo metiendo preso a la gente no lo vamos a resolver, no, claro. Independiente sí, que haya que hacerlo. Hay una cosa, me hiciste acordar, y también hay una realidad que nosotros cuando hablamos de la lucha contra el narcotráfico, contra la violencia y demás, lo pensamos desde un lado, a veces desde lo que es darle oportunidades a la gente de la zona educativa para desarrollarse, para tener una oportunidad real de desarrollo personal, y otra desde la represión. Pero me pasó visitando Medellín hace 4 años, en particular en una zona más montañosa, cerca de la ciudad, que estaba tomada por el narco, que lo que hizo el punto de inflexión fue ¿vieron como las sillas de Piriápolis? Algo turístico e iluminado. ¿Qué pasó? La gente de la zona empezó a trabajar con cosas del turismo que se generaba, la iluminación hizo bajar también la violencia, y como era un punto turístico también teníamos punto de seguridad. Entonces le transformó un 180% la zona, y fue simplemente una inversión puntual en algo turístico que dinamizó y cambió la lógica. Sí, fue una inversión enorme en Medellín. Quizás haya empezado por una inversión en infraestructura, ¿no? Es decir, o sea, pero hay que se relanzó a esa ciudad, sobre todo determinadas zonas de la Como ciudad. la arquitectura a veces viene también de la mano de una ciudad más segura. Pero si vos tenés concentrado en barrios todo esto, donde no entra nadie, donde es fácil, todo se te va para atrás. Entonces vos tenés que, por eso digo que el tema es educación, es salud, es también entretenimiento para los jóvenes, o sea, plazas, esto, y es resolver el tema de la vivienda, porque la gente porque en todos esos barrios hay gente que no tiene nada que ver con todo esto, y nadie se pone en los zapatos de ellos, de lo que implica trabajar, salir de esos barrios, salir en la balacera, llegar antes de las balaceras, esconderse cuando las balaceras, porque todo eso pasa. Pero pensemos en el hospital del Cerro, en la situación del hospital. El hospital, contaba el director, ha tenido que pertrecharse con un esquema policial especial, que seguramente además no es suficiente, porque tienen que lidiar con situaciones de violencia que se dan en torno a estos heridos, o eventualmente ya heridos muy graves, que llegan para ser atendidos, y en torno a los cuales puede haber después enfrentamientos, ingreso de otras personas, ya sea familiares o amigos que tratan de reclamar por la atención, o quienes tratan de sacarlos del hospital. Puede haber hechos de enfrentamiento adentro mismo. Todavía no vieron, pero van a ver. Y entonces, lo que quiero decir es, hubo que armar un dispositivo policial, porque a ese hospital concurre otra gente que no tiene nada que ver con todo eso y que tiene que estar segura. Bueno, esa gente, la otra gente, la destinataria de una inversión como esa, de un nuevo servicio como ese, se encuentra con ese escenario cotidianamente, ¿no? Sí. La gente que va a atenderse al hospital, ¿no? Fíjense, la angustia además que genera eso, ¿no? Después el estrés para quienes trabajan ahí, exacto, que tienen que después operar y atender. No, y que mañana te pueden entrar y balear al sano en una operación, y después lo otro que también contaba el doctor Avellanal, y que hasta cuesta entender cómo lo hacen, la forma como el equipo del hospital trata con los heridos, los que sobreviven, procurando que
que no vuelvan a venir heridos otra vez, ¿no? El trabajo que se hace uno a uno con los que sobreviven, con los que salen, con los que tienen el alta pensando en su futuro. ¿Cómo se hace eso, no? Porque Pero hay países que ya avanzaron en eso, Emiliano. No es que estamos todos, nosotros estamos, acá pasó todo 20 años más tarde, en Cali, en México, en todo lado. Hay lugares donde sigue sin resolverse, hay lugares que por lo menos mejoró. Veamos cómo lo hicieron, no inventemos. Hablamos de un país que hace una semana le cortaron la cabeza a un alcalde que había asumido y la pusieron arriba de un auto enfrente a la alcaldía. Eso sigue existiendo. Estamos lejos de eso. Pero va a pasar algún día, pasó que... Bueno, tenemos que trabajar para que no suceda. Yo ahí comparto, pero no podemos compararnos con México. No, yo no me comparo con México. Yo lo que digo es, veamos dónde encontraron soluciones que hicieron. No inventemos nosotros. ¿Qué decías tú de la plata? Tú dijiste, la primera cosa que dijiste es lo del dinero. Es el tema de la plata. Pero explícame cómo... Y porque la plata, o sea, hoy en día están mucho más libres que hace años atrás el manejo del efectivo. Entonces tú podés blanquear plata fácilmente. Entonces el narco tiene un auge, y el narco, no solo el narco, pero tiene un auge de movida de plata. Cuando vos restringís la plata, que no puedes llevarla al banco, que no puedes otro, o sea, los yanquis dicen follow the money, digamos, sigan la plata. Vos seguís la plata y vas buscando dónde va esto, porque obviamente el muchacho de 23 años no es es uno de los cabecillas, pero esto hay mucho más atrás. Desde la audiencia, o sea estamos discutiendo todos el allanamiento nocturno y no traigo el tema, que es mucho más secundario de la movida de plata, los contenedores, todo eso. O sea, hay que buscar la restricción, que la plata no sea fácil. Hay otros ángulos, ¿no? Desde la audiencia, Juan señala, reclamando ejecutividad, lo urgentísimo es atacar el tráfico de armas. Bueno, ahí debería estar la primera otra medida para recuperar territorio, controlar el tráfico de armas. Sí, yo me quedaba haciendo una síntesis un poco, porque en realidad creo que estamos en general de acuerdo. A veces me parece que los políticos o el sistema político va como habla más en términos macro, que es muy importante, porque reforzar las diferentes instituciones que van contra el lavado de activos, contra el narcotráfico y más es fundamental y es determinante, controlar la plata, las transferencias, pero también hay una cotidianeidad en el territorio de las políticas sociales ahí, de la convivencia de la gente, que es fundamental, porque no se puede ceder un milímetro a que las necesidades de la gente se cubran por parte de estas familias, porque termina involucrado gente que no tiene nada que ver, y cada vez hay gente más involucrada en esos barrios y cada vez son más jóvenes, porque también el acceso a la plata fácil es una realidad, sea por cuestión de necesidad, sea por una cuestión cultural, sea por la cuestión que sea. Cada vez hay más necesidad del acceso a la plata fácil y terminan siendo estos negocios, por llamarlos de alguna forma, lo que terminan involucrando a la gurizada, sobre todo a la gurizada más pobre, porque en realidad las víctimas reales de esta situación son las familias más pobres. Hay un corte ahí tajante y ahí el Estado tiene que estar presente. No se puede tolerar que haya niños que aprendan en las escuelas un protocolo de cómo actuar si hay tiroteos. No puede ser normal que los niños tengan un protocolo de cómo actuar si hay tiroteos, como pasó en Villa Española. Bueno, es un poco lo que decías del hospital, ¿no? Tampoco es normal que un hospital tenga que tener todo un dispositivo de seguridad. Todo un mundo que va hacia ese lado, pero no se puede ceder un milímetro en eso, en la convivencia, en los territorios, en las plazas, en cómo ocupar el tiempo recreativo, en propuestas para ese ocio, en las escuelas, en la iluminación, en las calles, en las canchas de fútbol, en general. Hace ahí incluso lo turístico como una especie de ida y vuelta económico también en algunos barrios, como ya ha pasado y mencionaban en otras partes del mundo. Tiene que ser algo más pragmático y más real para la gente que está viviendo ahí, que de noche las balaceras es el sonido con el que se acuestan a dormir y que no sabés qué va a pasar cuando salís a estudiar temprano, cuando volvés a trabajar tarde, porque te deja totalmente por fuera. Quiero rechazar, antes que me olvide, enfáticamente las declaraciones que tuvo Andrés Ojeda respecto a este tema, diciendo que él sí tenía un equipo preparado, consultando dónde estaba Yamandu Orsi en este tema y demás. Me parece totalmente bajísimo que un candidato a presidente de la República haya usado esta situación para poder subirse a un trampolín y decir que él sí tiene formas de resolverlo. Porque con esa soberbia y con ese pedestal es justamente lo que nos lleva a después de estar dividiéndonos como sociedad partidariamente respecto a qué es lo que hay que hacer. Julieta, yo creo que tenés razón en lo que estás diciendo. A mí me parece que en ese sentido lo que propuso ayer Ojeda
o sea, que no va por ese lado, porque diciendo tengo un gran equipo de gente súper experta y que sabe lo que tiene que hacer. Me parece que no es eso, porque hablando de gente experta, ¿cuántos años hace que estamos todos preparando y mandando gente para acá y para allá para estudiar el tema de seguridad? A mí me tocó en el año 2000 justamente tener distintas responsabilidades en lo que fue el primer programa de seguridad ciudadana que hubo en el país, que era un programa financiado por el BID en la órbita del Ministerio del Interior. Entonces, quiero decir, lo que dice Ojeda ayer a mí tampoco me convence. Ahora, ojo al gol, quiero decir, hoy ninguno de los candidatos está diciendo cosas realmente válidas y te diría, más que eso, reales, de transformación de una realidad. Porque tú decías muy bien lo que está pasando en los barrios, pero además de esto, la gravedad es que a nivel, si pensamos en los adolescentes y jóvenes, acá lo que se decía, el jefe de la banda tiene 23 años. ¿Por qué? Porque está pasando que en los hogares más pobres y en las zonas más pobres del país, los jóvenes más pobres, claro, es mucho más atractivo ponerte a vender droga que salir a trabajar o ir a un liceo. Entonces, ¿cuántos años hace que la educación o que nuestros responsables políticos de la educación están hablando de esto? Y sin embargo, que cada vez lo empeora. Otro ángulo para seguir enriqueciendo y podría decir complicando la discusión. Hay varios mensajes de oyentes que miran hacia otras zonas de Montevideo y del país. Se preguntan, son varios los mensajes, ¿no? Cuando aparece una noticia como la del sábado, ¿cómo reaccionan los consumidores de cocaína? ¿Cómo reaccionan los consumidores de marihuana? Los que no la compran en la farmacia, ¿no? Dice por ejemplo, el mensaje, no estoy pensando en el consumidor de pasta base, estoy pensando en el consumidor de cocaína, de barrios acomodados de Montevideo. Cuando escuchan una noticia como esta, ¿no se sienten de alguna manera cómplices? O sea, vos decís la gente que consume comprándole al narcotraficante. Claro. ¿A quién le compra esa gente? Los que no corren riesgo de vida en términos de peligro, porque tienen otras comodidades. Y evidentemente mira para el costado. Pero los sistemas de delivery, además, que están instalados para estas cosas, donde el que la consume no corre ningún riesgo. Entonces, en principio no corre ningún riesgo. Ahora, no se pregunta de dónde viene esa droga. La conciencia. ¿Quiénes la manipularon? ¿Quiénes la hicieron circular? Si tienen o no que ver con un hecho sangriento como este. Porque que pasó además después los que pagan los platos rotos son esta familia cuyo padre era el jefe de determinado grupo pero digo, ¿el jefe de qué? Porque acá, incluso atacando a esa familia, no se está atacando el tema, porque hay por encima de ese muchacho muchísima más gente con muchísimo más poder y muchísima más gente que está consumiendo sin importarle absolutamente nada de esto. Entonces, la pregunta está muy bien hecha. Digo, ¿tenemos conciencia como sociedad de lo que esto genera? Yo creo que no. Bueno, entonces, ¿qué piensan los consumidores, por ejemplo, de cocaína? ¿Qué piensan quienes lavan o ayudan a lavar dinero proveniente del narcotráfico, que seguramente no viven en el Cerro Norte? Pregunta otro. Pero ese es mi punto de La Plata, Emiliano. No, está bien, pero tú decís tomar una medida que quizás corte o pueda cortar o todo investigue, esto. Pero la pregunta va a la conciencia de otros seres humanos, a la conciencia de otros seres humanos uruguayos que viabilizan toda esta maquinaria. Por eso decía que tiene un corte de situación socioeconómica brutal este tema. Porque también me pregunto, ¿qué pasa si mostramos en horario central a un narcotraficante como una figura aspiracional? Un narcotraficante buscado por Interpol. ¿Qué pasa? ¿También no es promover un estereotipo en términos aspiracionales de que el narco que más o menos cree que está moviendo en un barrio y que va a tener el control de la zona? ¿No es algo aspiracional llegar a un Marcet también? ¿Qué pasa con el resto de los actores que potencian esa figura y lo terminan mostrando como un buen padre, como un negocio, como alguien que se superó en su vida y que ahora está viviendo en una mansión? Es como yo haría una pregunta. ¿Cuánto ligan a Marcet con estas cosas la gente? Porque de los narcotráficos grandes se habla,
pero nunca se los ve como diciendo, mataron a este, mandaron matar, no estoy diciendo. Claro. O sea, como que hay digamos, se va segmentando las figuras y obviamente los más vulnerables. Bueno, ¿viste el que hace pocos días, creo que fueron, que vivía en el edificio este del buceo súper espectacular? Entonces digo, es brutal los niveles en los cuales pero todo ahí esto de vuelta, ha ido filtrando. Si vos podés comprarte un apartamento de ese tamaño en el, ¿cómo se llama? En el Forum, si vos podés comprar auto de alta gama, si nadie controla nada, vas haciendo que el lavado de dinero o el blanqueo de dinero, como lo quieras poner, es un delito, ya se avanzó bastante, pero hay que hincarle más el diente, porque si vos restringís la plata, mirá que se restringen muchas cosas después, o sea, y más que hoy en día que está todo tecnificado, vos podés estadísticamente, o sea, con inteligencia artificial y una cantidad de herramientas, podés detectar movimientos que no son, digamos, estándar. Después tenés que investigar. El tema está, y por ahora, o sea, porque acá no estamos hablando del narcotráfico y la política, no estamos hablando del narcotráfico y la justicia, o sea, todas estas cosas las miramos de costado, pero no sé, digamos, no pongo la mano al fuego. Seguimos, cambiamos de tema, vamos al punto número 2 en el orden del día de la tertulia de este lunes.